Bien, regresamos entonces con Margarita Benavides, antropóloga, y con Miguel Santillana, economista, para hablar sobre la consulta previa. Margarita, Miguel, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Bien, Margarita, cuéntanos un poco, por favor, ¿cuál es la historia de la consulta previa? ¿Cómo hemos llegado hasta el día de hoy? Bueno, parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se dio en el año 89, 87, y el Perú lo firma en el 95. Y bueno, es un tratado internacional de derechos colectivos para pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen los derechos individuales, los derechos humanos que tenemos todas las personas, pero además tienen derechos colectivos como pueblos. Entonces ese tratado se dio luego de discusiones de todos los países, y el Perú lo firma en el 95. Entonces, desde el 95, el convenio 169 de la OIT está reconociendo al Perú esos derechos, ¿no? Bueno, los pueblos indígenas amazónicos, yo soy especialista en Amazonía, voy a hablar un poquito más de ellos, desde hace muchísimos años reclamaban que se aplique el convenio 169, pero los funcionarios del Estado reclamaban que una ley para tener los procedimientos. La ausencia de ley no significaba que ellos no tuvieran esos derechos, igual podían ellos pedir que se apliquen. En la protesta indígena del 2008 y del 2009, los indígenas amazónicos, el tema principal era la consulta, que los decretos legislativos no se les habían consultado. Estamos hablando de los conflictos en Bagua. Claro, que terminó con el baguazo, pero en realidad fue una protesta en varios lugares de la Amazonía, porque ellos venían ya viendo muchas concesiones, especialmente hidrocarburos, que no se les consultaba, aparecían las empresas en las comunidades, y bueno, entonces comenzaron a demandar eso, y como no tenían reacción de parte de las instituciones estatales, se inició la protesta, ¿no? Y el principal tema era que esos decretos los afectaban, pero no se les habían consultado como el convenio 169 ¿La OIT especifica quiénes son los pueblos indígenas? ¿Cuáles son las personas que debieran estar limitadas por esa norma? Sí. Hay un primer capítulo que se llama la autoidentificación, que es los pueblos que descienden de pueblos que existieron originalmente antes de la formación de los estados. Lo que se llaman pueblos originarios. Claro, en Bolivia los llaman pueblos originarios, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos más de 50 pueblos, ¿no? En la selva se dice entre 50, 48, bueno, hay una diferencia. Estamos hablando de Yanomamis. Sí, de Ayaninkas, Nomatziguengas, Aguajún, hay una larga lista, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos? Yanomamis no hay en el Perú. Hay otros, ¿no? Yines, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? En la Amazonía, 322.000 según el último censo del INEI. Pero en la sierra también hay pueblos indígenas, ¿no? Hay los quechuas, los aymaras, los jacaru, acá en la sierra de Lima. En Yauyos. En Yauyos. Claro, pero no todos son descendientes de pueblos originarios, ¿no? Porque si no tendríamos que contabilizar a casi todo el Perú. Bueno, la ley que se dio en el 2011, la ley de consulta previa, reconoce como pueblos indígenas a comunidades nativas y comunidades campesinas, que son los nombres que se usan en la Constitución, porque en la Constitución no hay el término de pueblo indígena, que sí hay en otros países. Entonces, la ley es una de las primeras normas que habla de pueblos indígenas. Hay una anterior que es la de los indígenas en aislamiento, que también habla de pueblos indígenas. Esta es la segunda ley que habla de pueblos indígenas y se refiere como pueblos indígenas a comunidades campesinas y comunidades nativas. Muy bien. Miguel, tú que conoces un poco mejor la sierra por tu vinculación con la minería, ¿cómo es la terminología respecto a las personas que viven en la sierra? A ver, yo voy a retomar lo que le preguntaste a la señorita antropóloga.
en el sentido de que hay un antecedente del 169 del OIT que se firme el 89 a nivel internacional y que el Perú los firme el año 94. Y este antecedente tiene que ver en los 50, cuando se producen los procesos de descolonización en el mundo post Segunda Guerra Mundial. Y lo que se veía es que los poderes coloniales dejaban a los grupos étnicos que habían favorecido su dominio en esos espacios territoriales y los dejaban como los grupos étnicos en el poder, a expensas del resto de grupos étnicos que no participan en la vida institucional de esas nuevas repúblicas. Entonces, hay un antecedente, no me acuerdo el número del convenio, pero es un antecedente en los 50, que lo que busca es una participación plena de todos los grupos étnicos que surgen de estas nuevas repúblicas. Ese es el primer antecedente. Una ratificación de esto es el 89, que ya específicamente va a temas de grupos indígenas. Y bueno, es de lo que te estoy mencionando, este problema de dejar un grupo étnico en el poder en detrimento de otros grupos, lo tuvimos en el caso de Ruanda, con Ruanda y Burundi, con los Hutus y Tutsis, que hay una matanza de más o menos de 1 millón de personas en 1994. Entonces lo que busca el convenio 169 es la participación en la vida institucional de los países de estos grupos llamados originarios. Ahora, en selva, de acuerdo al censo del 2007, tenemos 330.000 identificados en 48 pueblos indígenas que son poseedores en registros públicos de 11 millones de hectáreas de las 77 millones de hectáreas que tiene la selva peruana. Entonces, 1 en 7 de cada metro cuadrado de la selva pertenece ya a un pueblo indígena y se les ha reconocido. Y este reconocimiento de los pueblos indígenas data de la Constitución de Leguía de 1920. Esta Constitución, después hay unas normas que se dan sobre poblaciones, comunidades campesinas y comunidades indígenas en 1975 con el gobierno de la militar de la Fuerza Armada. Y de ahí estos pueblos han ido registrando su propiedad o pidiendo al Estado que se conformen áreas naturales protegidas, puesto que en las áreas naturales protegidas no se puede hacer actividad extractiva. Entonces, esa es la situación que teníamos hasta que el Congreso, en agosto del 2011, a iniciativa del señor Ollantumala, que prometió como candidato que esto se va a volver una ley, todos votaron a favor, no hay ningún voto en contra. Pero nadie pensó en las implicancias que tiene esto. Y las implicancias que tiene esto es que, con Margarita Benavides, yo estoy de acuerdo, en selva, yo sí haría consulta previa, puesto que estos pueblos no son parte de la fibra constitutiva, histórica del Perú. Cuando los hemos encontrado con estos pueblos fue durante la colonia a través de misiones. Entonces los grupos religiosos mandaban misioneros para conquistar almas para el Señor. Pero no es que tengamos un dominio territorial de esos espacios. Hacia finales del siglo XIX, ya con la República del Perú, los esclavizamos porque encontramos el caucho. Y ese fue el gran encuentro que tuvo con el Perú, esclavizarlos. Entonces de ahí el Estado peruano recién ha llegado a dominar esos territorios a partir de los 50. Entonces, yo sí creo que a 48 pueblos, 330.000 peruanos, sí hay que consultarles porque guardan todo lo que dice el convenio de... Para entenderte mejor, ¿tú encuentras diferencias entre lo que ocurre en la selva, en la Amazonía y lo que ocurre en la sierra? Sí, y tiene que ver con la historia del Perú. O sea, el Tahuantinsuyo, al momento de la llegada de los españoles, era costa y sierra, y algo de selva alta. Nunca conquistaron la selva. Entonces, al momento en que llegan los españoles en 1532, en el territorio de los incas, de Pasto en Colombia, el río Maule en Chile, se dice que había 12 millones de personas. Hay una crisis demográfica de 1532 a 1570. ¿Por qué? 1, los españoles trajeron viruela. 2, cambiaste una economía agrícola, una economía extractiva, sacaste mano de obra de la zona rural y la metiste a las minas a la fuerza. Hubo hambrunas, hubo guerras, tal es así que los primeros indígenas que trajimos como mano de obra fue Centroamérica. Y cuando no nos bastó esto, empezamos a traer negros esclavos. Entonces, lo que pasa con la reforma de Toledo, el quinto virrey, es que junta a todos los que sobraron de esta debacle demográfica. Se dice que solamente quedó 10% de la población original. Entonces, todo lo que eran tayanes, quechuas, pocas, etcétera, los juntaron en lo que llamaban cabildo de indios. Entonces, hablar de pueblos originarios,
yo no veo cuál es la originalidad. Si los mezclaste, uno, le diste una institucionalidad española y los organizaste a imagen y semejanza de Castilla y Aragón del siglo XVI. Y me baso en la tesis doctoral de José María Arguedas. Margarita, ¿para ti existe esta diferencia o es un poco más... Es diferente. No es tan blanco y negro, sino hay más matices. No, o sea, la historia de la Amazonía, los pueblos indígenas amazónicos tienen una historia un poco diferente de colonización y de conquista. Pero los de la sierra, los quechuas, los aymaras y otros grupos también que existen, que son menor población que los quechuas y los aymaras, evidentemente son descendientes de pueblos originarios. Porque si bien el quechua se hizo como lengua franca durante la colonia, había el pueblo indígena quechua, pero las personas que descienden de los que actualmente hablan quechua, descendían pues de otros grupos étnicos originarios. Entonces no se les puede negar, y en la autoidentificación está ese tema, pero también otros criterios como que mantienen ciertas características particulares en la economía, en la cultura, en su forma de organizarse, en sus instituciones y por supuesto también el idioma. Ahora, que las comunidades se formaron digamos, con este nuevo criterio, sí, pero eso no quiere decir que no sean descendientes de pueblos originarios y que dentro de esas comunidades que se les impuso unas ciertos criterios coloniales, sigan existiendo una serie de instituciones como los ayllus y el idioma y una serie de costumbres que son originarias de esos pueblos. ¿Cómo determinamos cuáles son esos pueblos que sí tienen arraigo colonial en la sierra? Porque para todos parece evidente que en la selva es más fácil identificarlos. ¿Cómo hacemos para identificarlos en la sierra? Bueno, el idioma, las costumbres, las instituciones, su autoconciencia también. Ese es un criterio importante también dentro del convenio 169. Y en ese caso tú estarías entonces involucrando a más o menos 4 millones de personas, me refiero a los quechualantes. Creo que incluso son más, o sea, según la ley, vendrían a ser las comunidades campesinas. Pero la comunidad campesina es una invención del siglo XX, del indigenismo de los 20. Bueno, la comunidad nativa es una invención de 1975, pero eso no significa que esos pueblos desciendan tengan toda una cultura y una tradición y son pueblos indígenas. Entonces, no nos vayamos a discutir nosotros dos, a ver si nos gusta que se consulte a comunidades campesinas o no. Vayámonos a lo que dice el convenio 169, de qué cosas son indígenas y quiénes son indígenas y qué derechos tienen. Porque lo que yo estoy viendo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, dice que sí. Ha dado una interpretación que es distinta a la interpretación del presidente. Tengo 2 preguntas. Una, ¿cómo se va a salvar esa diferencia? Y 2, si es que la Defensoría del Pueblo tiene algún tipo de respaldo institucional para poder determinar e interpretar las leyes, o si más bien debe actuar en forma a lo que la ley dice, sin necesidad de interpretarla. Yo creo que la Defensoría está interpretando bien lo que son los derechos. La Defensoría del Pueblo tiene que defender los derechos del pueblo, ¿no es cierto? Y eso es lo que está haciendo. El presidente Humala puede decir que son comunidades agrarias, pero eso no hace que sean comunidades agrarias porque él lo dice. ¿Cuál es la institución en un estado de derecho? Correcto. ¿Cuál es la institución que debe determinar, en tu opinión y en tu criterio, cuál es la institución que debe decir estos son los pueblos y las comunidades originarias y por lo tanto estas son las personas y las áreas que deben de estar sujetas a... El Estado en general. ¿Pero qué organismo o qué institución dentro del Estado? Bueno, el Estado siempre ha sido muy débil en toda la cuestión indígena, ¿no? Entonces, bueno, era el viceministerio de interculturalidad, ¿no? Al viceministerio se lo han asignado, pero en general ese es un problema transversal y el que manda ahí es el convenio 169, que es un tratado
con valor constitucional. Está bien. Entonces, no es que a mí me gusta o al presidente o a Miguel le gusta esto, son derechos indígenas adquiridos. Pero si usted misma está reconociendo que se basa en las instituciones, forma de vida, costumbres, entonces ¿el Yaguar Fiesta es prehispánico o poshispánico? No, eso es irnos por las ramas. No es irnos por las ramas. Mira, si la organización campesina del siglo XVI, porque acá hagamos las reglas claras. O sea, yo ya le he escuchado. Tú me has hecho una pregunta y yo estoy tratando de contestar. Acá el tema clave es el territorio. Y el convenio 169 dice que la consulta es tan solo un instrumento que sirve para salvaguardar los territorios de los pueblos indígenas. Las comunidades campesinas son territorios de esos pueblos. Quechua, Aymara, etcétera, etcétera. Son formas que durante la colonia se les cambió, pero eran territorios que ellos habitaban ancestralmente. Entonces la consulta es solamente un instrumento para salvaguardar esos derechos que ellos tienen sobre ese territorio. Acá lo que está más en discusión no es Yaguar Fiesta, sino qué se va a hacer con los territorios y el medio ambiente de las comunidades y qué derechos tienen ellos sobre ese territorio y ese medio ambiente. Correcto. Les voy a pedir un momento, vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos. Descubre lo que puedes lograr.